Bienaventurados los sencillos, los pobres. 14 domingo del tiempo ordinario. Para entender mejor la reflexión del Evangelio, pues hoy estoy iniciando con el Antiguo Testamento. ¿Qué nos dice el Antiguo Testamento? ¿Cómo prepara el culmen del Evangelio? Bueno, pues escucha. Alégrate, ciudad de Sión. Grita de júbilo, Jerusalén. Mira a tu rey que está llegando, justo, victorioso, humilde, cabalgando un burro. Destruirá los carros de Efraín y los caballos de Jerusalén. Destruirá los arcos de guerra, proclamará la paz a las naciones. Dominará de mar a mar, del gran río al confín de la tierra. Esto nos dice el profeta Zacarías en la primera lectura, 9:10. Bueno, pues el profeta Zacarías sigue diciendo, yo pronuncié esta profecía cuando Israel era un pueblo insignificante en el panorama internacional. Israel no era una nación independiente, no estaba en guerra con nadie. Sión era el nombre de la colina sobre la que se había construido la ciudad de David. Poco después se convirtió en sinónimo de Jerusalén. Con la expresión hija de Sión o hija de Jerusalén se indicaba la zona más pobre de la ciudad, el suburbio que había surgido al norte de la misma ciudad con la llegada de los fugitivos de Samaria, destruida por Asiria en el año 721 antes de nuestro Señor Jesucristo. Pues a la hija de Sión o hija de Jerusalén la he invitado a un gran gozo y alegría. A estos prófugos, a estas personas indigentes y traumatizadas, les anuncio la alegría y la esperanza. Un rey justo y victorioso está a punto de llegar e inaugurará una era de paz y prosperidad. ¿Quién será ese rey justo y victorioso? La dinastía de David hacía siglos que había desaparecido. El rey que libra al pobre suplicante, al humilde y al desvalido, y se apiada del pobre y del débil, y lo rescata de la opresión y la violencia, este rey no puede ser un hombre, sino el mismo Dios. Ya sé que la promesa que yo hago hoy ya ha sido prometida por otros profetas, por ejemplo, el profeta Sofonías, pero yo presento algo original. El Salvador no llegará a la cabeza de un fuerte ejército, cabalgando fogosos carceles, al mando de carros de guerra. No llegará pisoteando enemigos hechos prisioneros, sino que entrará en Jerusalén justo, victorioso, humilde, montado en un burro, una cría de burra. Los reyes de Israel siempre soñaron con un ejército potente y para esto vendían hasta sus hijos e hijas al pueblo. ¿De cuál pueblo? Nada menos que al pueblo de los egipcios. Los vendían como esclavos y mercenarios. Pero Dios quiere poner fin a esta manía de poder y de grandeza. Aquel día, dice el profeta Miqueas, Dios aniquilará sus caballerías y destruiría sus carros. Y Dios establecerá un reino pacífico. El arco de guerra será quebrado y la paz anunciada a todas las gentes.
Con esta profecía, Zacarías cambia totalmente el concepto de realeza. El soberano, el rey, no es más aquel que es servido, sino el que pone a los otros en el centro de sus atenciones y de sus cuidados. No son ya los débiles los que tienen que someterse al rey, sino que es el rey el que tiene que estar al servicio de los débiles. Jesús cumplirá a la letra esta profecía al entrar en Jerusalén montado en un burro. Y con este gesto mostrará que es el rey pacífico anunciado por el profeta Zacarías. Pues aquí tienes hoy el evangelio de este día. Escúchalo. Al inicio de su vida pública, junto al lago de Galilea, Jesús suscitó bastante entusiasmo y obtuvo un notable éxito. Este fue el principio de su vida. Pronto, sin embargo, comenzaron los conflictos con fariseos, sus paisanos. Las incomprensiones y la hostilidad empezaron a brotar. Muchos discípulos, desconcertados por sus propuestas, lo abandonaron y hasta lo traicionaron. Con él permaneció, sin embargo, un escaso grupo de seguidores pertenecientes a las clases más pobres y despreciadas de la sociedad judía. Bueno, pues esto fue más o menos el inicio, y luego ya a la mitad de su vida pública, año y medio pasadito, el balance de la labor de Jesús es decepcionante, de veras. Frente al fracaso, sin embargo, Jesús se alegra y bendice al Padre por todo lo sucedido. Y lleno de júbilo empieza a exclamar: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultando estas cosas a sabios y entendidos, se las diste a conocer a la gente sencilla. Y la pregunta que yo me hago y muchos se hacen es: ¿por qué Jesús alaba a los pobres en esta oración? ¿Por qué son los pequeños, más que nadie, los que sienten necesidad de la ternura de Dios? Por eso se dirige a ellos. Porque son ellos los pobres, los que tienen hambre y sed de justicia. Porque lloran y viven en luto esperando que el Señor intervenga, levante sus cabezas y los llene de júbilo. Y no es esta la única ocasión en que los alaba. Ya se había proclamado ya desde antes en el capítulo 5 de San Mateo que Jesús había llamado bienaventurados a los pobres, porque para ellos se había llegado precisamente el reino de Dios. Sabía que el Padre los tenía por elegidos. Cuando dice: sí, Padre, esa ha sido tu elección, eso es lo que tú decidiste. Aún muchos creyentes hoy están convencidos de que Dios es amigo de los buenos y de los justos. Ahí los bendice y les va bien. Pero este es el Dios en quien creemos nosotros, el que predicó nuestro Señor Jesucristo. Ese Dios que se complace en los que se comportan bien y apenas aguanta a los pecadores. Este Dios no es el Dios que Cristo predicó ni en el que creemos nosotros.
ese Dios es producto de la lógica y criterios humanos. Claro, tienen que estar bien con Dios y Dios con ellos. Pero el Padre de Jesús es todo lo contrario. Privilegia a los despreciados, a los que no son tenidos en cuenta por nadie, a las prostitutas, a los pecadores públicos, porque todas estas personas son los que más necesitan del amor del Padre. Y ante esto, entonces, ¿los ricos no llegarán a salvarse? Claro que sí, pero solo se salvarán cuando se hayan hecho pequeños, pobres. Pues aquí hay una idea muy buena que por qué Jesús, a veces, se inclinó mucho por estos gente sencilla, pues dijo, nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo decida revelárselo. Pues, ¿quiénes son entonces los que tienen mejor disposición para acoger su revelación? El mismo Jesús nos lo dice muy claro. Los pequeños, naturalmente, son los que tienen mejor disposición. Y ante esto yo me vuelvo a repetir las mismas preguntas una y otra vez. ¿Por qué los pequeños? ¿Por qué los pequeños? ¿Y a qué pequeños se refiere Jesús? Bueno, pues él lo dice muy clarito. ¿Qué tipo de pequeños? Jesús se refería a los pequeños, a ese pueblo simple, sencillo de la tierra, los que sufrieron manos de los sabios, de los inteligentes. Esos son los pequeños a los que se refería Jesús. ¿Y por qué tuvo predilección por esta gente? Porque los escribas y fariseos habían estructurado una religión complicadísima, hecha de reglas minuciosas, de prescripciones imposibles de observar, y la habían cargado sobre los hombros de la gente ignorante. Y como no podían observar las disposiciones dictadas por esos sabios, pues los habían convencido de que eran impuros, ¿sí? Y además que esos pobres como no podían cumplir todas las reglas, se sentían desamparados por todo el mundo, por toda la sociedad, y además se sentían rechazados y excluidos de Dios y del mundo futuro. Triste situación para ellos. Pues a estos pobres Jesús hizo la invitación de liberarse del miedo y de las doctrinas asfixiantes que les habían sido inculcadas. Sí, y los invitó a acoger su ley resumida en un solo mandamiento: amar a Dios y al hermano. Y les propone una moral que va derecho a lo esencial, o sea, comportamiento esencial. Y cuando dice esencial no quiere decir que va a ser más fácil o permisiva, no, sino que lo esencial es amar. Tú y yo sabemos que amar no es nada fácil, por lo tanto lo que propone Jesús no es nada sencillo ni nada permisivo. Es bastante difícil vivir y comportarse de acuerdo al amor. Bueno, pues en este caminar y en este ir aprendiendo y hacer esfuerzos por comportarnos de acuerdo al amor, yo te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te agradezco tu acogida y nos vemos la próxima.